Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, a través de estas clases que siempre se dan cada semana. El objetivo, como saben, no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar, obviamente, lo aprendido, lo ganado, lo espiritual que uno tiene de una clase para que puedan enseñar a los demás y obviamente todos podamos edificarnos en venir y conocer más a Cristo y unirnos más a Él. Así que empecemos esta clase, empecemos esta semana. Está muy cargada. Una de las clases muy cargadas que vamos a tener el día de hoy. Cargada me refiero con muchos principios, muchas enseñanzas que tenemos que aprender. Pues como saben, estamos estudiando este libro que es apasionante, Doctrina y Convenios. Nos corresponde ya la semana del 10 de noviembre al 16 de noviembre. Ya estamos en la segunda semana de noviembre, la penúltima del año 2025. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde también lo que es por semana consecutiva, lo que es el episodio 46 o la semana 46, para que no te pierdas, para que lo puedas encontrar más rápido. Veremos el día de hoy también lo que es las secciones de la sección 129 al 132. Déjame decirte que nos quedan poquísimas secciones ya para terminar la clase, nos quedan pocas semanas, prácticamente 6 semanas, prácticamente 6 clases más en las cuales terminaremos. Así que aprovechalo, aprende y si no estás al día, pues a ponerse al día. Así que te invito para poder que me sigas, que puedas aprender de estas clases. El título de la clase del día de hoy, del 10 al 16 de noviembre, es He visto tus sacrificios al obedecer, basado en la Doctrina y Convenios, sección 132, versículo 50, que dice: He aquí, he visto tus sacrificios y perdonaré todos tus pecados. He visto tus sacrificios al obedecer lo que te he mandado. Ve pues y te prepararé la manera de escapar, así como acepté de Abraham la ofrenda de su hijo Isaac. Fin del versículo. Un versículo en el cual significa que el Señor reconoce y valora los actos de obediencia de una persona, aun cuando estos impliquen un gran esfuerzo o sacrificio personal. La obediencia en este contexto es vista como una ofrenda superior a los sacrificios literales, ya que implica pues una aceptación del sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Siempre el Señor nos pide sacrificar. He visto tus sacrificios al obedecer. Ese es el título de la clase. Siempre no olvidemos que el Señor nos pide sacrificios. ¿Qué sacrificios has hecho hasta el momento, mi amigo? Sacrificios de repente de tiempo, de dinero, de repente de inteligencia, de espacio, de salud, de repente, no lo sé. ¿Qué sacrificios? Pero el Señor siempre nos pide sacrificios. Yo recuerdo a un amigo brevemente que me dijo, y ojo, en la postimería se dice de su vida, que quiere decir ya pues antes de fallecer, poco antes de fallecer, dijo: yo nunca he sufrido de dinero. No soy rico, y no era rico, pero nunca, mi familia siempre tuvo dinero, me pudo dar todo lo necesario, mi familia siempre tuvo los accesos económicos y yo obviamente ya cuando me independicé de mi familia siempre también, siempre me fue bien, siempre tuve un trabajo, siempre tuve la economía necesaria para poder mantener a mi familia, para que me vaya bien donde esté. Me he ido a varios lugares, mudanza se refería, y en las cuales siempre me ha ido bien, siempre he estado bien hasta el transcurso de mi vida. En la parte económica yo no me puedo preocupar. Y él, lo que sí dijo era en la parte de la salud. ¿Cuántas veces he requerido de la salud? Porque siempre mi vida ha tenido dificultades. Sacrificios de salud sería, pues, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que de repente no tienen un trabajo. Es un sacrificio para la persona conseguir un trabajo. En la parte económica no les va bien. Tienen problemas económicos. No les alcanza el dinero. Los hijos no les alcanza. Es decir, hay problemas económicos, cosa que la mayoría lo sufre, pero también hay problemas emocionales, hay familias donde tienen problemas, los hijos, la esposa, el esposo, sufren muchas enfermedades o problemas emocionales, también problemas obviamente de muerte, de pérdidas, infinidad. Todos esos sacrificios, mi amigo, uno los tiene que pasar. Quizás no pases alguno, pero vas a pasar otros. ¿Verdad? La pregunta es, y tampoco no es uno que escoja, sino que lo que el Señor nos cree dar a nosotros para poder mejorar y para poder ver nuestro sacrificio en obediencia. Así que te invito para que te puedas
conectar a esta clase para que me puedas seguir y puedas preparar tu corazón para poder aprender y disfrutar de esta maravillosa clase. Por cierto, hoy tenemos una clase muy edificante, así que a estar preparados. Y mi amigo, no se te olvide que también estoy dando mensajes diarios a través de la plataforma de TikTok. La página, búscala como el mismo nombre que tiene esta clase, este canal en YouTube, que se llama El Poder de la Enseñanza. Lo pones todo junto, El Poder de la Enseñanza, y te puedes suscribir y vas a recibir un mensaje cada vez que veas TikTok, en lugar de estar mirando ahí jajaja, jijiji, que son chistes, obviamente, o cosas que son agradables también, yo no digo que no, pero también puedes recibir pues mensajes espirituales. Son mensajes de 40 segundos que te pueden ayudar en tu vida diaria. No te olvides comentar también y si gustas y darle al corazoncito, ahí existe el corazoncito, aquí es la manito hacia arriba, ahí es corazoncito y te va a gustar, son bonitos videos y de verdad que te van a gustar. Yo sé lo que te digo. Confía que te va a gustar, así que búscalo, El Poder de la Enseñanza, y puedes darlo y puedes seguir también esos mensajes que te van a gustar. Y también están en Facebook, en la página El Poder de la Enseñanza, que se llama en Facebook, también lo pueden seguir. Así que son los mismos mensajes, pero en Facebook. En TikTok se repite y lo que es Facebook. Así que estás invitado, estás cordialmente invitado, te puedes suscribir y puedes ganar o te ver cada vez que ves tu Facebook. Ahí pues te va a salir un mensajito para que puedas recordarlo y verlo y pensar. Y ahí está justo escrito. La diferencia en TikTok es hablado, obviamente, está escrito. Por si acaso me preguntan, en TikTok yo pongo un versículo y pongo luego una pequeña explicación. O el comentario, no explicación, no, es un comentario más que todo. O pongo una frase que ha dado alguna autoridad general en las conferencias generales y también luego pongo el pequeño comentario. Entonces sale escrito y luego ya sale la parte hablada donde salen las letras apareciendo. La diferencia en Facebook está escrito el mensaje, así que si lo quieres tener más escrito, pues lo encuentras en Facebook y lo puedes copiar y lo puedes adquirir y tenerlo. A veces para una clase. Ahora ya no se usa lo que es el pensamiento espiritual. Antes sí se usaba lo que era el pensamiento espiritual y lo puedes pues tener o atesorar ahí, guardar cuando a veces te piden un comentario. Aquí está mi comentario. O sea, estoy preparado. ¿Qué te crees? ¿Ah? Ya tengo preparado un versículo, tengo preparado algún mensaje. Hey, sí, mire. Y ahí lo pongo, nombre de la autoridad general, el mes, el año, todo lo pongo. Así que está facilito, está bonito, lo puedes buscar y pongo algunas imágenes si te gustan. Pero sobre todo el mensaje que es muy, muy, muy agradable. A mí me agrada. Y no tengo mal gusto, pero espero que te guste también a ti. ¿Ok? Así que te invito a que me sigas, que lo puedas ver y así como disfrutar las clases de YouTube que lo estamos viendo ahora, que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Y cuántas páginas vamos a leer? A ver, vamos a ver. ¿Cuántas creen que leeremos esta semana? ¿Mm? Esta semana vamos a leer 7 páginas, veremos el día de hoy, no son muchas, pero sí son muy profundas, ¿ah? Sí son muy profundas, son 4 secciones, la sección 129, donde hablaremos de la administración angélica para discernir, que proviene de ángeles, en la sección 130 hablaremos de instrucciones, la sección 131, las llaves de exaltación, es una preparación para la sección 132 y la sección 132 hablará del matrimonio, que es un convenio eterno. Poderosa esta sección, lo veremos al final. Así que hay mucha carga, me toma 8 minutos casi y en las cuales no puedo perder más tiempo. Así que gracias a todos por suscribirse, gracias por comentar, gracias a todos por darle like, comentar y por recomendar a los demás y gracias porque nos siguen de verdad a cada uno de estos. Solamente mencionar que hubo un comentario que me dijeron que en el año 70, para los que no saben, en el año 70 las conferencias generales, 1970 me refiero, ya hace bastante tiempo, más de 50 años, las conferencias salían por radio a veces, ¿no? En algunos países se escuchaba por radio, no había parabólica, no había pues YouTube, no había internet, no había nada. Entonces, ¿cómo llegaban? Llegaban por radio y obviamente siempre eran los traductores que se llegaban a diferentes lugares en algunos países. Y ahí hay un comentario, dice, hermano, usted era esa voz que se escuchaba en los años 70. No soy tan viejo, pero me hubiera encantado, pero no, mi amigo, soy un poco más joven, todavía no nací en los años 70. En el 70 me refiero, yo soy un poquito, casi a mitad del 70, así que todavía yo no lo era el que yo hablaba, así que muchas gracias por comparar la voz, espero que te hayan servido esos
esas charlas, pero no lo era. Así que yo soy un poquito más moderno. Ok, un poquito nada más, no tanto. Ok, empecemos las clases. Miren, hay una imagen donde vemos al profeta José Smith con Emma Smith. Emma Hale, se llama, ¿verdad? Emma Hale Smith. Bueno, asume pues cuando uno se casa el apellido de esposo. Acá en Estados Unidos, obviamente lo puedes asumir, es opcional, ¿eh? Es opcional acá en Estados Unidos. Si quieres, tomas el apellido del esposo y si no, pues sigues con tu apellido. Y si no, lo unes a tu apellido, ¿verdad? Lo unes. En este caso sería Emma Hale Smith. No lleva la palabra de como en algunos países, pero sí puedes o puedes omitirlo. Puede ser Emma Smith y ahí borras el apellido que viene a ser Hale, ¿no? En tu nueva identidad que uno saca, si es que te casas y si es que quieres llevar el apellido del esposo, ¿verdad? Eso sucede pues en las leyes actuales. Eh, Ahí se ve pues reunido el profeta con su esposa. Ahora, antes de empezar, hago esta aclaración les voy a recordar que las clases que yo siempre doy, siempre pueden darse de varias maneras. Una clase que yo doy o que un hermano da, las podemos dar de diferentes maneras. Y todas las maneras son buenas. Y va a depender de lo que estás esperando y buscando. Hay gente, los que escuchan, los oyentes, o los alumnos, o los asistentes, que busca información. ¿No? ¿Se han dado cuenta cuando uno está en la clase, hay gente que está buscando información? De repente tú eres uno de ellos, estás buscando información, a ver datos, a ver qué dijo, cómo dijo. No estoy buscando la doctrina, sino información. Mucha información y que les den algunos puntos que no se sabía. Hay otras personas que están buscando el tema doctrinal. Es decir, cómo me puede ayudar la clase a mi vida espiritual, lo que puedo aprender para mi vida que estoy pasando, con las dificultades que estoy pasando. A veces puedes oír clases donde son más doctrinales y quizás te guste, y otras más prácticas porque deseas para tu vida diaria. Hay gente que ya no quiere a veces la clase más que todo doctrinal, sino quieren información. Hay mucha gente que pide información. Como también hay gente que no me importa mucho la información, sino yo quiero más para qué puedo mejorar. Yo, ¿verdad? Yo qué puedo esperar. Entonces, las dos clases o las dos o más clases son buenas y dependerá de lo que uno está buscando. Yo, en esta clase, trato de poner ambas un poquito de cada parte. Como ya me conoces, yo explico un poco de historia, que sea práctico y que sea pastoral, así se llama, es decir, como líder pastoral, un obispo es un pastor, yo trato de que sea de esa manera, siempre trato también el dolor humano. Lo menciono porque deseo que la gente entienda y sienta lo que pasaba en ese tiempo de los pioneros. Yo por eso estoy mencionando esto, el tipo de clases que se dan. Pero también podemos ser duros y conocer solo la doctrina, sin importar los sentimientos. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy hablaremos de la revelación progresiva sobre el matrimonio celestial y el matrimonio plural. Para ello, debemos saber que hoy en el año 2025 que estamos viviendo, vivimos en un tiempo donde el amor se mide en las redes sociales, si te has dado cuenta. Se mide con corazoncitos y likes. Es decir, es química pasajera. El amor ha cambiado. Si no me das like, me resiento. Si no me respondes el teléfono, me siento mal o ya no me quieres. Si no me saludaste. Hey, pero si he dormido contigo. No, pero me tienes que saludar. Cuando estás en tu trabajo me tienes que mandar un saludo. Y si yo te mando un mensaje, me tienes que contestar inmediatamente. Eso es el amor ahora. Pero, ¿qué pasaría si el amor tuviera que trascender la tumba? Es decir, la muerte. Entonces la pregunta para analizar es, ¿qué significa realmente amar para siempre? ¿Te has puesto a pensar? Esta pregunta la hago porque hoy estudiaremos una de las revelaciones más profundas, más polémicas y más sagradas de toda la historia de la restauración. Doctrina y Convenios, sección 132. Nos ubicamos, antes de ello, ya te di un resumen de lo que veremos el día de hoy en la clase, pero nos ubicamos en la historia, ¿por qué? Porque empieza en la sección 129, pero termina en la sección 132. Nos ubicamos en la historia y estamos hablando de 1843, en Nabú. Y José Smith está en la cúspide
de su enseñanza teológica. ¿Y por qué? Porque ha enseñado todo. Y ahora llega el momento de enseñar más profundo. Hasta el momento ha organizado la Sociedad de Socorro, está preparando el templo de Nabú y enseñando sobre ordenanzas eternas. No ha dejado de vivir bajo presiones políticas, traiciones internas y dolor matrimonial con Emma, que yo voy a contar. Había llegado ya el momento de enseñar las leyes más elevadas del reino celestial, donde los lazos familiares obviamente trascienden la muerte. La revelación comienza por una inquietud doctrinal. No era un libro cualquiera, sino que era la Biblia, el libro aceptado por todas las congregaciones y aceptado como verdadero. ¿De qué se trata, amigo o hermano? ¿De qué me está hablando? La pregunta era cómo justificar a Abraham, Isaac y Jacob por tener más de una esposa, como dice la Biblia. Por más que se den justificaciones, lo dice claramente que estos profetas tuvieron más esposas. La pregunta es, explicar y que uno pueda entenderlo. ¿Cuál sería la respuesta de Dios? La respuesta abre una doctrina mucho más amplia, el nuevo y eterno convenio del matrimonio celestial, dentro del cual el matrimonio plural fue una excepción temporal. Escucha lo que digo y toma nota. Fue una excepción temporal. ¿Estás tomando nota? Lo espero. Al empezar esta clase es bueno saber que el periodo de Nabú marca una transición en las revelaciones del profeta. Muchas de las revelaciones de este periodo son instrucciones más que nuevas revelaciones. Esta sección es un buen ejemplo. El profeta José Smith conocía las claves para detectar los engaños de Satanás mucho antes de 1843. Ahora, José Smith, un hombre ya con más experiencia, más cuajadito, libre de persecuciones inmediatas, tiene tiempo para enseñar doctrinas celestiales en Nabú. La naturaleza de los espíritus va a enseñar, la inteligencia eterna, las leyes irrevocables del cielo y el nuevo y eterno convenio del matrimonio. No olvidemos que estamos en 1843, un año antes de ser asesinado el profeta. La sección 129 que vamos a empezar es conocida como las llaves para discernir si una ministración angelical proviene de Dios. En otras palabras, cómo discernir los espíritus celestiales. José enseña que existen tres tipos de espíritus. Los seres resucitados, quienes tienen cuerpo, pueden estrechar la mano y son tangibles. Los espíritus justos no entienden no extienden, lo que es la mano. Es decir, no hay integridad, no engañan. ¿Ok? Son los espíritus justos. Los espíritus malignos son aquellos que extienden la mano, pero no hay sensación física. Estos espíritus fingen tener poder. Aprendemos que Dios no es un Dios de confusión. La revelación tiene orden, discernimiento y pureza. En nuestra vida espiritual debemos aprender a discernir la verdad del engaño con el mismo principio. Reconocer la luz, la honestidad y la coherencia espiritual. Así que aquellos espíritus, cuando dicen, hey, he ido, hay una persona que nos lee, nos dice, invoca a nuestros espíritus, sí, lo invocaron al espíritu de mi abuelita, de mi abuelito. ¿Eso está bien? ¿Un santo de los últimos días cree eso? Mi amigo, no te preocupes si es verdad o no. Ahorita. No, pero es verdad. No te preocupes. Ya, vamos a suponer que es verdad. La pregunta es, ¿está bien creer en eso? ¿De qué te sirve? ¿De qué te ayuda? No, hermano, es que eso me va a ayudar, me va a confortar. ¿De qué? ¿Qué te conforta? No, es que hermano, yo no me llevaba bien con mi abuelo. Bueno, tienes tiempo de llevarte bien con tu abuelo ahora. No esperes que esté muerto para que lo invoques. Llevémonos bien ahora, no esperemos y estemos llamando, buscando, haciendo cosas totalmente que el Señor no quiere que las hagamos. La sección 129 veremos que el Señor enseña cómo reconocer lo eterno, antes de hablar del amor eterno.
En un discurso que el profeta José Smith dio a los 12, el 2 de julio de 1839, dijo, un ángel de Dios jamás tiene alas. Toma nota. Un ángel de Dios jamás tiene alas. Algunos dirán que han visto un espíritu que les ofreció la mano, mas no la tocaron. Esto es mentira. En primer lugar, no es según el plan de Dios. Un espíritu no puede venir sino lleno de gloria. Un ángel tiene carne y huesos. El diablo puede aparecerse como ángel de luz. Pedid a Dios que os lo revele. Si es del diablo, éste huirá de vosotros. Si es de Dios, él se manifestará o lo hará manifiesto. Podemos recurrir a Jesús y preguntarle. Él puede darnos toda información. Dice eso, fin de la cita, lo que dijo José Smith. Eso lo encuentras en Enseñanzas del profeta José Smith, la página 188 a 189. Eso es lo que he mencionado. No olvidemos que José Smith sabía de ángeles, porque tuvo la visita, pues, ¿de quién más? De Moroni, quien tuvo varias visitas con él. En esta sección veremos ángeles y espíritus. Es una lección sobre discernimiento espiritual y orden celestial. El profeta empieza esta sección, la sección 129, explicando que hay dos clases de seres en los cielos. El profeta no da una lista completa de todos los tipos de ángeles que aparecen en las Escrituras, específicamente en la época del Antiguo Testamento. Algunos ángeles eran mensajeros mortales de Dios. Debemos saber que los seres trasladados también pueden aparecer como ángeles. El profeta enseñó no hay ángeles que ministren en esta tierra excepto aquellos que pertenecen o han pertenecido a esta tierra. Ahora, esto significa que en el Antiguo Testamento no podía haber ángeles resucitados, obvio, porque ningún espíritu había resucitado antes de la resurrección de Cristo. En el versículo 4 el profeta dice que si un mensajero se te aparece, extiéndele la mano. Si es un ángel, lo hará y lo sentirás, dice el versículo 5. Ahora, voy a explicar algo brevemente, pero que es verdad y quizás no te hayas dado cuenta, pero si has ido al templo, sí te vas a dar cuenta y me vas a dar la razón. Si no has ido al templo, lo siento, sorry, pero no puedo explicar más al detalle. Cuando Pedro, Santiago y Juan visitaron a Adán en el jardín del Edén, Adán dio la mano para determinar si los mensajeros provenían de Dios. Toma nota, esto es una llave eterna del sacerdocio. Llegará el día en que los apretones de manos determinarán pues la entrada a la ciudad santa. No lo olvides. También aprendemos en esta sección que no cabe duda de que Satanás posee gran poder y puede aparecer como un ángel de luz, dice el versículo 8. Cuidado ahí. En el libro de Mormón vimos a Corior, por ejemplo, quien intentó engañar a los nefitas. Admitió que Satanás se le apareció como un ángel y le dijo que enseñara al pueblo. ¿Dónde lo vemos eso? En Alma capítulo 30. Ahora, debido a la capacidad de Satanás para engañar astutamente, el Señor nos ha dado una clave en las Escrituras para que podamos detectarlo cuando se presente como ese ángel de luz. Por eso se nos dice que estemos constantemente en guardia contra estas cosas. Satanás no puede aparecer con la misma gloria que un verdadero ángel celestial. Puede intentarlo, puede aparecer de blanco, puede aparecer con cierta luminiscencia, pero no es lo mismo. Así como hay espíritus justos que trabajan en la obra de Dios, también hay espíritus malos que trabajan para destruir esta obra. Esos son ángeles caídos. Tenemos que aprender a diferenciarlos. Esta sección es una lección de discernimiento. No todo lo que parece divino lo es. Así que tengamos cuidado. Hace tiempo, en un trabajo, hubo un compañero que justo fue a visitar esos videntes. Y él vino a su trabajo, vino al trabajo después de haber realizado una visita, la cual su abuelo le había visitado y le había dicho los problemas de la casa que existía. Y él llorando me contó, llorando, sí, es verdad, este es un vidente. Y de verdad que lo era de repente.
Quizás, a lo mejor, quién sabe. La pregunta es, un santo, o sea, yo en ese caso que escuchaba, porque bueno, hay que escuchar a veces las historias, ¿tenía que ir a visitarlo? ¿Tenía que yo creer? ¿Un santo debe creer eso? Mi amigo, una vez más, quizás sea cierto, quizás lo sea, no lo sé, no me interesa tampoco saberlo si es cierto o no. Pero la pregunta es, ¿yo debo creer en eso? Es totalmente lo que dice el Señor. Tengamos cuidado con esos espíritus porque el objetivo no es ayudarte. El objetivo es confundirte y hacerte creer en eso. Y luego vas a tener dificultades de poder salir de ahí. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Entramos a la sección 130, conocida como Instrucciones. Te cuento la historia para que se dio esta revelación. El 2 de abril de 1843, el profeta José Smith concurrió a una reunión en la cual habló Orson Hyde, autoridad de la iglesia, quien, refiriéndose a la venida del Salvador, dijo Orson Hyde: cuando Él venga, seremos como Él, dijo. Aparecerá montado en un caballo blanco como un guerrero y tal vez tengamos algo de ese mismo espíritu. Nuestro Dios es un guerrero. Nuestro es el privilegio de que el Padre y el Hijo moren en nuestro corazón. Fin de la cita que dijo Orson Hyde. Yo leí tan igual como él lo dijo. A la hora de la comida, cuando ya estaban comiendo después de la reunión que tuvieron, el profeta dirigió la atención de Orson Hyde a esas declaraciones y le dijo que le aportaría algunas correcciones a lo que él había dicho. Orson Hyde respondió que las recibiría con gratitud. Luego de lo cual el profeta dio las explicaciones que se encuentran en estos versículos donde aprenderemos muchas doctrinas. El versículo 1 de esta sección dice que cuando se manifieste el Salvador, lo veremos como un varón como nosotros. Para poder verlo verdaderamente como es, debemos ser como Él. Su cuerpo será un cuerpo resucitado, glorificado y de carne y huesos. Nosotros quizás no estemos vivos cuando ocurra, y estaremos ya muchos de nosotros en el mundo de los espíritus. Pero si somos dignos, nuestros espíritus vendrán a la tierra y resucitaremos para poder recibir al Salvador. El versículo 2 aprendemos que esta tierra, una vez glorificada, es el cielo eterno de los santos. La misma sociabilidad. Si no nos llevamos bien en casa, ¿cómo creen que vamos a vivir allí? Aprendamos a llevarnos bien con los demás. El versículo 4 menciona el tiempo de Dios. El tiempo es relativo al planeta en el cual se vive. Esto es un poco de doctrina espacial, ¿verdad? El versículo 5 nos dice que los ángeles que visitan la tierra son los que pertenecen o han pertenecido a la tierra. Cuando se envían mensajeros para ministrar a los habitantes de esta tierra, no son extraños, sino de entre nuestros parientes, amigos, semejantes y consiervos. A veces se dice que los extraterrestres nos visitan. Siempre se oye eso. Y la pregunta es, ¿para qué nos visitan? ¿Para capacitarnos porque ellos están más adelantados? Ah, ok. ¿Y capacitarnos en qué? No hay respuesta, no dicen nada. Solamente son suposiciones. Ningún extraterrestre capacita o enseña el Evangelio. Es decir, que supuestamente no creen en Dios. Así que hay que tener mucho cuidado. Luego se dice que en la tierra será un Urim y Tumim. Cuando el pecado y la iniquidad sean expulsados de la tierra, algún día será Urim y Tumim la tierra. La tierra será celestializada. Sí, esta tierra donde vivimos, esa tierra donde nosotros la contaminamos, donde nosotros lo destruimos, va a ser celestializada. El versículo 10 y el versículo 11 se habla de una piedrecita blanca. Dice: a cada uno de los que entran en el reino celestial se da una piedrecita blanca. La investidura del templo, mi amigo, señala este gran acontecimiento celestial. Los participantes del templo, en esencia, están preordenados en esta vida para recibir una piedra blanca en la siguiente. Cada santo que recibe su investidura personal recibe un nombre nuevo, que es una palabra clave en la investidura del templo. En nuestros templos, la placa
blanca donde se escribe el nuevo nombre simboliza la piedra blanca que se entrega a los dignos. Si asistes al templo, tiene mayor significado que lo entiendas. Luego se habla de una profecía que dio el profeta José Smith, el derramamiento de mucha sangre, dice el versículo 12. Finalmente, el 25 de diciembre de 1832 se dio la profecía sobre la guerra en Estados Unidos que detallaba la inminente guerra civil. Así se llamó la guerra que hubo en Estados Unidos en 1865, la guerra civil. Eso comenzaría con la rebelión de Carolina del Sur. El estado, llamado Carolina del Sur, causaría la muerte y la miseria de muchísimas almas. Los estados del sur, porque Estados Unidos se divide en parte sur y parte norte, estarían divididos contra los del norte. Y para obtener ayuda, los estados del sur recurrirían a otras naciones, incluso a la nación de Gran Bretaña, de la cual recién se habían liberado. Fue muy sangrienta esta guerra que ha ocurrido en 1865. Empezó dentro de los Estados Unidos. Esta profecía se cumplió lo que dijo el profeta José Smith. Y la dijo él. Eso hay que reconocerlo. En los versículos 14 y 15 habla de la segunda venida y el resumen es que no se sabe, ni el profeta lo menciona, y el Señor le dice, no me importunes más sobre este asunto. Con esto demuestra humildad porque escribe José Smith incluso lo que el Señor le dice, que ya pare y no pregunte. El versículo 18 es uno de los versículos más conocidos. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección, dice el versículo 18. Es correcto deducir que el progreso espiritual e intelectual se puede alcanzar solo por medio de la obediencia a las leyes sobre las cuales se basa. Si una persona se esfuerza por aprender, por adquirir conocimiento, con ese mismo conocimiento ingresará en el mundo, en el nuevo mundo, a diferencia si por apatía o pecado trunca su realización personal en esta vida. Hasta ese punto se encontrará en desventaja al entrar en el nuevo mundo. Todo lo que has aprendido, el conocimiento te lo llevarás y resucitaremos con ese conocimiento. Para ello, el profeta fue fiel a sus principios, fundó escuelas y defendió la educación. Brigham Young también lo hizo. Es por ello que fundó la Universidad Brigham Young o BYU. Siempre la iglesia ha apostado por la educación, que sus santos se eduquen, que aprendan. Debemos seguir creciendo, debemos aprender continuamente. Es un mandato divino que sigamos ampliando nuestro conocimiento. Otro versículo conocido por nosotros es el versículo 20, que dice, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo sobre la cual todas las bendiciones se basan. Toda bendición que el Señor otorga a su pueblo tiene condiciones. Esas condiciones son, obedezcan mi ley, guarden mis mandamientos, anden en mis ordenanzas, observen mis estatutos, amen la misericordia, preserven inviolable la ley que se nos ha dado, manténganse puros en la ley y entonces tendrán derecho a estas bendiciones. Los versículos finales, el profeta habla de la deidad. El profeta dijo que el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre, dice el versículo 22. Y si Dios se hiciera visible, lo verían como un hombre en forma. Como ustedes en toda la persona, imagen y forma misma de un hombre, dijo el profeta. Fin de la cita. Esto para muchos es inconcebible de entender, pero para nosotros es una doctrina que si la comprendemos y aceptamos, sí es verdad. También menciona al Hijo, y sabemos que el Hijo, Jesucristo, tiene un cuerpo de carne y huesos, un cuerpo perfecto y glorificado, un cuerpo resucitado. Luego se menciona al Espíritu Santo, otro personaje de la Trinidad, que no tiene carne y no tiene huesos, pero es espíritu, que puede descender sobre nosotros y puede morar con nosotros por siempre. Así termina la sección 130. Entramos a la sección 131, conocida como las llaves de la exaltación. Las hermosas doctrinas de los capítulos o de las secciones 130 y 131, presentadas con 6 semanas de diferencia, están relacionadas con el hogar de Benjamin Johnson.
El profeta confió en Benjamín y se sintió libre de enseñarle las doctrinas superiores del sacerdocio. El profeta y un grupo de santos estaban hospedados en la casa de Benjamín porque habían hecho un viaje. En ese momento el profeta no creía poder revelar todas las doctrinas del sacerdocio a algunos santos. Esta sección más que todo es una preparación para la siguiente sección, para la que viene, la profunda, la sección 132. Esta sección de la sección 131 empieza en el versículo 1 diciendo que en la gloria celestial hay 3 cielos o grados. Muy profunda doctrina, que no se explica en otro lado, sino en nuestra iglesia. Sí, mi amigo, en el grado celestial hay 3 grados de gloria. Significa que hay grados dentro del reino celestial. Las calles son de oro para todos, pero no todas las mansiones tienen el mismo tamaño. No todos son iguales en el reino celestial y lo mismo sucede en los demás reinos. Es decir, hay grados. El versículo 2 es más específico porque al saber que existen 3 grados en el reino celestial, uno aspira o desea el más alto grado. Y el versículo 2 lo dice. Lo reciben los que entran en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Aprendemos entonces que el matrimonio en el templo es la puerta a la exaltación. Abre la puerta. Quienes tienen una continuación de la unidad familiar en la eternidad alcanzan la exaltación. Es decir, el matrimonio es un inicio, no es el final. Este versículo siempre es mal usado porque dice el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Pero debemos saber que el nuevo y sempiterno convenio es el Evangelio de Jesucristo. La suma de todos los convenios del Evangelio que Dios hace con la humanidad se llama el nuevo y sempiterno convenio y consta de varios convenios individuales, cada uno de los cuales se denomina un nuevo y sempiterno convenio. Por ejemplo, el bautismo es un nuevo y sempiterno convenio. El matrimonio es un nuevo y sempiterno convenio. La ordenación al sacerdocio es un nuevo y sempiterno convenio. Y todos los demás convenios de Dios necesarios para la salvación son nuevos y sempiternos. Una vez más, ¿qué es el nuevo y sempiterno convenio? El Evangelio de Jesucristo. Ahora, el matrimonio en el templo también es un nuevo y sempiterno convenio, pero no necesariamente el matrimonio solo es el nuevo y sempiterno convenio. Que quede claro, no sé si me has entendido y si no, pues trata de regresar el video para que lo pueda explicar de nuevo y lo puedas entender y escuchar. En los versículos 3 y 4 dicen que aquellos que se casan por el poder y la autoridad del sacerdocio en esta vida y siguen adelante sin cometer el pecado contra el Espíritu Santo, continuarán aumentando y teniendo hijos en la gloria celestial. Solo los seres resucitados y glorificados pueden llegar a tener hijos espirituales. ¿Tomaste nota? Te lo repito. En los versículos de la sección 131, los versículos 3 y el versículo 4 dicen que aquellos que se casan por el poder y la autoridad del sacerdocio en esta vida y siguen adelante sin cometer el pecado contra el Espíritu Santo, continuarán aumentando y teniendo hijos en la gloria celestial. Solo los seres resucitados y glorificados pueden llegar a tener hijos espirituales. Es decir, no todos van a tener hijos espirituales. El presidente Kimball, Spencer W. Kimball, enseñó que el derecho de tener progenie eterna dependerá directamente de la forma en que las personas guarden su convenio matrimonial en esta vida. Estamos hablando del reino celestial. Estamos hablando que hay 3 grados y estamos hablando del más alto grado. Para ingresar tenemos que cumplir con el matrimonio celestial. Es decir, el top. Los que lleguen al reino celestial no indican que van a estar en el top. En el top van a estar los que escalan dentro de los 3 grados el más alto grado. Ellos tendrán progenie celestial. En el versículo 6 es otro versículo conocido o mencionado.
Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. No confundamos el mero conocimiento con la inteligencia. El conocimiento del que hablamos debe buscar la iluminación y aplicarse con sabiduría. El hombre sabio puede no ser erudito, y los eruditos no siempre son sabios. Tenemos que aprender, nos debe gustar aprender, nos debe gustar mejorar, nos debe gustar ser mejores, poco a poco. Al final, esta sección termina hablando de materia. La sección 131 es un puente hacia la sección 132. Para obtener el más alto grado de gloria en el reino celestial, el hombre debe entrar en el nuevo y eterno convenio del matrimonio. Así lo dice el versículo 2 que hemos leído. El matrimonio no se trata de un papel, sino de un pacto. Sí, un pacto que une almas con el poder divino. Muchos quieren el papel. Un papel no es el matrimonio, sino un pacto que une almas con poder divino del sacerdocio realizado en el templo. Ahora lo entiendes. Si entendemos esto, podremos comprender por qué Dios reveló una ley tan difícil a los primeros santos. La sección 131 es el preludio de la revelación sobre el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Entramos a la sección 132. Esta sección se habla de la eternidad del convenio del matrimonio y la pluralidad de esposas, tal como se está marcando en el prefacio. La eternidad del convenio matrimonio y la pluralidad de esposas. Ta, 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 ta. También dice el prefacio que el profeta había conocido esta revelación desde 1831, había conocido las doctrinas y los principios comprendidos en esta revelación. Pero no se dio en 1831, sino recién en 1843, es decir, 12 años después. Esta sección es conocida como el matrimonio, un convenio eterno. El profeta, cuando recibió la revelación del matrimonio plural, que empezaré a hablar, reconocía que traería esto mucha conmoción a su pueblo y tal vez resultaría en su propia muerte. ¿Cómo explicar a su pueblo sin que se vea afectado este principio? Le tomó mucho tiempo poder hacerlo. Lo hizo poco a poco a los líderes. Cuando se le dijo a Brigham Young dijo: fue la primera vez en mi vida que deseé la tumba y durante mucho tiempo me costó superarlo. Fin de la cita que dijo Brigham Young. Everett Kimball, autoridad de la iglesia, le rogó a José que eliminara el requisito o abandonaría la iglesia, y luego Everett Kimball lo aceptó. John Taylor, luego llegó a ser presidente de la iglesia, indicó que los 12 parecían posponer en la medida de lo posible lo que podría llamarse el día malo, en el que tomarían esposas plurales. Cuando contaba a los líderes, y a pesar de la reacción, José se sentía tan aliviado ya de no llevar la carga él solo. Desde 1841 hasta su muerte, 3 años después, José continuó tomando esposas. Los historiadores del siglo XX discrepan sobre la cantidad de esposas que llegó a tomar José Smith. La gente oraba y ayunaba, esperando recibir iluminación, y a menudo decían que habían recibido una experiencia personal conmovedora, que los llevó a aceptar el matrimonio plural como un principio verdadero. ¿Y Emma Smith, la esposa del profeta, qué decía de esto? Ningún otro santo de los últimos días se horrorizó más ante esta doctrina que Emma Smith, la esposa del profeta, había tomado. Aprendió del principio mucho antes de que llegaran a Nabú. Aprendió ella mucho antes de que llegaran a Nabú. Y la historia no ha podido ocultar su constante odio hacia la doctrina. Emma Smith la odiaba, esta doctrina. Ella, como tantas otras mujeres mormonas de entonces y de ahora, no podía conciliar su fe en Dios con este principio. José la persuadió en ocasiones para que aceptara y viviera el principio como ejemplo para los santos. Ella accedía solo para cambiar de opinión al día siguiente.
Esto fue una gran fuente de conflicto entre José Smith y Emma Hale. Digo Emma Hale porque en ese momento ella quería ser soltera, nunca haberlo conocido a José Smith. Eso ocurría en 1843. Un acontecimiento particular esclarecedor ocurrió cuando la revelación fue puesta por escrito y presentada a Emma Smith el 12 de julio de 1843. Y voy a leer lo que el escribiente de José Smith dijo. ¿Cómo se llamó el escribiente? William Clayton. Declaró y dijo lo siguiente. En la mañana del 12 de julio de 1843, Joseph, o José Smith, y Hiram Smith entraron en la oficina del piso superior de la tienda de ladrillos, a orillas del río Mississippi. Hablaban sobre el matrimonio plural. Hiram le dijo a Joseph, si escribes la revelación sobre el matrimonio celestial, se la llevaré a Emma y se la leeré a Emma. Y creo que puedo convencerla de su veracidad. Y de aquí en adelante tendrás paz. Joseph sonrió y comentó, no conoces a Emma tan bien como yo. Jairo reiteró su opinión y añadió, la doctrina es tan clara que puedo convencer a cualquier hombre o mujer razonable de su veracidad, pureza y origen celestial, o algo por el estilo. Joseph entonces dijo, bueno, escribiré la revelación y ya veremos. Luego me pidió que consiguiera papel y me preparara para escribir. Jairo le pidió con insistencia a Joseph que escribiera la revelación mediante el Urim y Tumim, pero Joseph Smith en respuesta le dijo que no era necesario, pues conocía la revelación a la perfección de principio a fin. Miren lo que dice, esto hago en mi comentario, o sea, a un break. Lo conocía la revelación, dice, a la perfección. ¿Por qué? Porque se había dado hace años. Entonces, tantas veces se lo dio a José Smith que José Smith ya se lo sabía de memoria. Mientras su hermano Hiram, que no sabía, le dijo, hey, toma el Urim y Tumim y recibe la revelación. No, no, ¿para qué? Yo ya lo sé de memoria esta revelación. Porque tantas veces la tengo en mi cabeza, tantas veces las he recibido, que yo ya las sé. No le he dado, pero las sé. Qué profundo. Sigo diciendo la parte que cuenta este escribiente. José y Jairo se sentaron entonces y José comenzó a dictar la revelación sobre el matrimonio celestial. Y yo la escribí, frase por frase, según él dictaba. Una vez escrita toda, José me pidió que la leyera completa, despacio y con cuidado, lo cual hice, y él la declaró correcta. Luego comentó que podría escribir mucho más sobre el mismo tema, pero que lo escrito era suficiente por el momento. Hiram tomó entonces la revelación para leérsela a M. Smith. Joseph permaneció conmigo en la oficina hasta que Hiram regresó. Cuando regresó, Joseph le preguntó cómo lo había tratado, cómo lo había logrado. Hiram respondió que nunca había recibido una reprimenda más severa en su vida, que Emma estaba muy amargada y llena de resentimiento e ira. Joseph comentó en voz baja, te dije que no conocías a Emma tan bien como yo. José guardó la revelación en su bolsillo y ambos salieron de la oficina. No fue fácil. La sección 132 se puede dividir en tres partes. Los versículos del 2 al 32 hablan de la revelación sobre la ley eterna y su aplicación al matrimonio celestial. Los versículos del 33 al 48 hablan de la revelación sobre el principio del matrimonio plural. Y los versículos finales del 49 al 66 hablan de la revelación sobre la práctica del matrimonio entre José Smith y Emma Hale o Emma Smith. La sección empieza con el versículo 1, donde José había estado leyendo la Biblia con Sidney Rigdon. Hacía mucho tiempo se preguntó por qué en el Antiguo Testamento los profetas tuvieron muchas esposas y concubinas. Y quizás tú también te has hecho esa pregunta, si es que has leído la Biblia, si es que la has entendido. Pero si no, si solamente has visto películas, si solamente te han contado, no, nunca te vas a hacer esas preguntas. Pero si tú lees concienzudamente el próximo año que va a empezar, lees el Antiguo Testamento, vas a ver que los profetas tenían muchas esposas. Para ellos fue normal tener esposas. La pregunta es, ¿y por qué?
Eso está bien. Tú le preguntas a un musulmán, te lo digo por experiencia porque yo trabajo con ellos y conozco un poco de ellos, no es que me estoy convirtiendo para nada, simplemente porque conozco, para ellos es que puedes tomar 4 esposas como máximo. Y es normal. Claro, para el musulmán americano ya casi no es normal. Le cuesta, le es difícil. Se ponen a pensar y decir, no lo sé si lo haría. Es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya vivimos en una costumbre occidental de la monogamia. Monogamia es tener una sola esposa. Entonces, obviamente que ya van perdiendo esa costumbre o esa cultura de tener varias esposas que lo tiene Oriente, en el otro lado del continente, que para ellos es casi normal. Son las costumbres, la cultura que nosotros tenemos. Entonces, en el Antiguo Testamento tú lees y lees a todos los grandes profetas que tuvieron varias esposas. Cuando José Smith empezó a traducir, no se te olvide que él, una vez terminado de traducir el libro de Mormón, él empieza con la traducción de la Biblia. Y lo estaba haciendo con Sidney Rigdon y obviamente encontraron esta parte. Y obviamente que fue una gran pregunta. Aceptamos nosotros toda la Biblia, pero cuando menciona que los profetas tuvieron muchas esposas, simplemente no sabemos qué decir o lo pasamos por alto. Si quieres, hazle la pregunta a cualquier tema o a cualquier congregación a ver qué te dicen. No, eso es tiempo pasado y siempre te van a dar una excusa. No estamos hablando de cualquier persona en el Antiguo Testamento, porque son los líderes, son los profetas. ¿Por qué se permitió entonces la pregunta? ¿A qué se debe? ¿Y por qué ahora está mal visto? ¿Son por las culturas realmente? Porque en esas culturas sí está permitido y en nuestras culturas no. Esa fue la pregunta que se hizo José Smith en 1831. Es decir, hacía años que él preguntó y desde esa fecha José ya sabía que el matrimonio plural era un principio correcto. El versículo 3, el Señor le dice que prepare su corazón para recibir y obedecer las instrucciones. Porque ya que preguntaste, te respondo. Y tú también vas a cumplir la ley. Tienes que obedecerla, dice. Agárrate ahora. Aquellos a quienes el profeta José Smith reveló esta doctrina estaban moralmente obligados a vivir la ley. Los 12 lo comprendían perfectamente. De ahí la respuesta de Brigham Young a la doctrina que dijo, fue la primera vez en mi vida que deseé la tumba y durante mucho tiempo me costó superarlo. John Taylor también respondió como la mayoría de los 12. José Smith les dijo a los 12 que si no practicaban esta ley, dijo John Taylor, si no entraban en este convenio, el reino de Dios no podría avanzar ni un paso más. Hago un alto aquí para explicar un poquito más. No justificar, sino explicar. Pongo yo un ejemplo y se va a entender mucho más. La palabra de sabiduría, mi amigo, se dio en 1833. Mira tu libro de Doctrina y Convenios, la sección 89, y verás 1833. Pero, lo digo grandemente, no lo cumplieron cabalmente sino hasta muchos años después. Muchos años después. ¿Y por qué? Porque si no, se quedarían sin miembros la nueva iglesia. Hermano, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo se cumplió? En 1851. Se convirtió en mandamiento a la palabra de sabiduría. Y toma nota, en 1921, es decir, casi 100 años después, recién fue un requisito para entrar en el templo. Casi 100 años después. Ahora, ¿te imaginas si se publicaba el matrimonio plural al inicio? Más aún se quedaba sin gente en la iglesia recién restaurada. Pues, ¿quién se quedaba? Nadie. Entonces, no estoy justificando, estoy contando la historia. La ley no era vinculante para todos los santos de Nabú. La revelación no se publicó abiertamente durante la vida del profeta y no fue vinculante para los miembros de la iglesia hasta que se hizo pública en la década de 1850. 1850, cuando el profeta ya había muerto, cuando el líder era Brigham Young. La revelación se escribió en 1843, pero no se dio a conocer públicamente sino hasta que el elder Orson Pratt
bajo la dirección del presidente Brigham Young, la dio a conocer el 29 de agosto de 1852. Finalmente, en 1876, se incluyó en Doctrina y Convenios, es decir, en vida del profeta José Smith. No se oficializó. Toma nota. No fue oficial. Pero sí se hacía y sí se cumplía. Ahora, también es bueno saber que en ese tiempo, que el líder es Brigham Young en 1852, en 1870, casi en su mayoría vivía la gente ya el matrimonio plural. Y si había un monógamo, se instaba, se le decía que viva el matrimonio plural. Ahora, quizás estén diciendo, de repente están pensando, ¡qué horror, hermano! ¡Pobres mujeres! No era una obligación, sino que las esposas tenían que aceptar y yo, no, me inactivo. Bueno, pues, te cuento, para que no te inactives. Si estás pensando, si se está pensando solo, escucha bien lo que voy a decir, en la parte sexual, quizás se diga y piense que es un beneficio para el hombre. Pero es un conjunto, porque se tiene que ver que todos, tienen que vivir como familia. Es decir, todos colaboran en casa. El hombre tiene que proveer para todos o todas. Y el objetivo es aprender a convivir con los demás y aumentar la familia y vivir bien entre todos. No hay favoritismo. Es decir, que no solo pobres mujeres, sino también pobres hombres que vivan esta ley. El Señor en estos primeros versículos habla del matrimonio, y en el versículo 8 dice que su casa es una casa de orden. Uno de los grandes propósitos del sacerdocio y de las ordenanzas sellantes es organizar el reino del Señor conforme a su voluntad. En la tierra todo es confusión, en el cielo todo está en perfecto orden, y en su iglesia es un pedazo de cielo. Ahora, es fácil criticar, pues, ¿verdad? Eso es fácil. Es facilito decir, no, hermano, ¿cómo puede ser posible? Sí, pues, te digo, ahora no vivimos esa ley. Claro, hermano, ¿cómo puede ser posible? En este tiempo se vive la ley de la monogamia. Muy bien. ¿Y estás en desacuerdo con la poligamia o el matrimonio plural? Sí, hermano, yo estoy en desacuerdo. Muy bien. ¿Y qué me dices de aquellos que se separan? Y se vuelven a casar, y tienen hijos, y se vuelven a separar, y tienen hijos, y los hijos se unen, y al final son unos apellidos que llevan varios hijos, varias familias. De eso sí estás de acuerdo. Y quizás tú lo seas. Quizás tú seas familia, en tu familia exista un papá que no es tu papá o una mamá que no es tu mamá. El versículo 13, anda pensándolo, y ahorita vamos a volver a eso. El versículo 13 dice que todo lo que no sean por la palabra del Señor serán derribadas y no permanecerán después de la muerte. Esto es una ley eterna que aplica al matrimonio, es decir, todos los que se casen civilmente o de otra manera que no sea por el Señor terminará con la muerte. Esto es muy triste, ya que sabemos bien que la muerte no termina nuestra existencia, ya que sabemos que vivimos para siempre. Qué pena es darnos cuenta de que el matrimonio y la vida familiar, tan dulces y felices en tantos hogares, terminarán con la muerte. El amor para siempre termina cuando morimos si es que no has hecho los convenios con el Señor. Debemos saber que esta mortalidad es el momento de prepararnos para encontrarnos con Dios. En el versículo 15 dice del matrimonio, solo será por este tiempo si no lo has hecho en el templo. No tendrá ninguna validez, dice el versículo 15. Pero ¿qué pasa si he sido súper bueno? El versículo 16 dice que serán ángeles para ministrar a los de un peso de gloria mucho mayor. El versículo 17 es un versículo donde nos dice que así como muchos esperan el juicio para recibir lo justo, también será el llorar de muchos. Las familias terminarán de estar juntos porque no se sellaron en el templo.
En la resurrección son separados unos de otros, de sus seres queridos. Las familias donde uno solamente va a la iglesia y el resto no desea. Las familias que no le dan importancia al Evangelio serán separadas. El versículo 18 también lo dice. Las parejas que estén casados, si no lo hacen en el templo, solo será por esta vida, porque luego estarán separados. Nos hacemos una pregunta. ¿Estáis dispuestos a renunciar a vuestros hijos cuando mueran ellos o vosotros y dejarlos huérfanos? Entonces ya vienen más preguntas. Así como nosotros aceptamos en este tiempo las separaciones de los matrimonios y obviamente las diversas, nos volvemos a casar con otra persona y tenemos hijos, hay una mezcla de apellidos, hay una mezcla de hijos, de papás. A veces en una reunión navideña se juntan dos papás, dos mamás, y el papá o la hija ya tiene dos papás, a uno de cariño y al otro biológicamente, a los dos los quiere, a los dos los acepta. Imagínate tú estás aceptando también esa mezcla, esa confusión que va a haber en el cielo. Ahora imagínate también que tú y tu esposo se aman. Qué bueno, que vive el amor, qué bonito. Sin embargo, tus bebés, llamados hijitos, no van a la iglesia. No quieren saber nada del Evangelio. ¿Cómo puede ser una familia eterna la familia que tú tengas si tu misma familia no va a la iglesia? No hacen convenios. ¿Verdad que va a ser toda una confusión el cielo? ¿Verdad que sí? Complicado. El versículo 19 nos dice las bendiciones del sellamiento del matrimonio en el templo. Aprendemos que tenemos que aprender a convivir en este tiempo con nuestra familia. Las relaciones familiares que tenemos aquí en esta tierra son importantes, pero lo son aún más por el efecto que tienen en nuestras familias durante generaciones en la vida terrenal y por toda la eternidad. La pregunta de José Smith fue por qué Dios justificaba que los antiguos patriarcas tuvieran muchas esposas. La respuesta está en el versículo 19, donde trascendió con creces la pregunta y se le dio al profeta una nueva ley matrimonial que trascendía las concepciones humanas sobre el matrimonio. Los que obedezcan y lleguen, dice que los ángeles y los dioses les dejarán pasar a su exaltación y gloria, y será una plenitud y continuación de las simientes. ¿A qué se refiere este versículo? Que seguirán teniendo hijos por siempre, jamás. Hago un alto aquí para explicar y decir que la sección 132 a muchos les gusta, les puede gustar, y a otros les puede hacer sentir mal. En realidad vemos que trata sobre el cielo y el infierno de repente, la exaltación y la condenación. O puede ser exaltado o puede ser condenado. Dependerá de ti. Algunos miembros de la iglesia creen equivocadamente que el casamiento en el templo ya es suficiente. Pero el casamiento en el templo es tan solo un requisito. Las promesas del matrimonio eterno sobre una pareja requiere una dedicación de toda la vida a la rectitud o justicia. Hay personas, eso cuenta la vez pasada un amigo, que fue a un matrimonio, no era de la iglesia, y a él le tocó, porque ahora dan, pues tienes que dar los regalos a través de casas comerciales, va y escoge. Y él fue tarde y le tocó un televisor de más de 60 pulgadas. Carísimo. Dice, bueno, era mi amigo, le tuvo que llevar. Compró el televisor, lo llevó y le regaló. Pues se le entró con el televisor al matrimonio. Y él cuando iba a pagar, que era carísimo, no tenía el dinero suficiente. Se endeudó para pagar a un año. Dijo, bueno, pues en un año es mi amigo. Está bien, no hay problema. No hay problema que lo tenga el televisor, pues mi amigo, una nueva familia. Inicia, está bien, lo voy a pagar un año. Lo llevó al matrimonio, le regaló, le agradecieron, todos felices, todos disfrutaron. A los 6 meses encontró a este amigo y le dice, hey, ¿cómo te va en el matrimonio? No, ya me separé. ¿Cómo a mí? ¿Cómo así que te separaste? Sí, incompatibilidad de caracteres. ¿Y qué hago yo con tu incompatibilidad de caracteres? ¿Y el televisor? Bueno, se quedó con ella. O sea, separados y yo todavía tenía que seguir pagando a un año.
Me faltaban 6 meses para pagar ese televisor y ellos ya se habían separado. ¿Es justo eso? Parece broma, parece broma, pero es real. Ahora, la pregunta es, ¿eso sí estamos de acuerdo? De eso sí, no hermano, es que eso es monogamia. ¿Eso sí estás de acuerdo? Interesante concepto de estar de acuerdo. Entonces a veces creemos que las promesas del matrimonio eterno sobre una pareja tiene que requerir rapidez, cuando al contrario requiere una dedicación de toda la vida a la rectitud o justicia. El elder Bruce R. McConkie enseñó que el bautismo es la puerta que se abre al reino celestial y el matrimonio celestial es la puerta que se abre a la exaltación en el más alto cielo dentro del mundo celestial. Si se obedece esta ley, el versículo 20 dice que serán dioses porque tendrán todo poder. Solo en la sección 132 se declara abiertamente la doctrina, entonces serán dioses. Este versículo fue para muchos algo hermoso, pero para muchos fue lo peor. ¿Cómo puede ser posible que el ser humano llegue a ser dioses o Dios? ¿Sabías eso? Este versículo por eso está marcado. Esto es doctrina que solo enseñamos en nuestra iglesia. Algún día el hombre puede llegar a ser Dios. Al decir hombre me refiero a hombre y mujer. Por cierto, y también por cierto, no podemos hacer uno solo, ser Dios, no podemos, sino ambos. Es decir, tanto el hombre juntos con la mujer pueden llegar a ser dioses y lo recalca el versículo 21, que si no cumplimos la ley, no se puede alcanzar esta gloria, es decir, la ley del matrimonio. Es decir, no puedes llegar a ser diosa solita o dios varón solo. No se puede. Profundo versículo, márcalo, porque ya sabes. Luego se habla de la puerta estrecha. José Smith dijo, no puedo decir cuántos podrán obedecer una ley celestial y alcanzar la exaltación, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Fin de la cita. Ahora, también nos hacemos la pregunta, ¿asegura el matrimonio en el templo la exaltación de las personas y no importa la vida que viva? Algunas personas creen que al casarse en el templo uno tiene ya asegurada la exaltación. Un matrimonio en el templo puede ser perfeccionado y sellado por la eternidad, pero no hay garantía, aunque algunos toman el versículo 26 que dice, cuentan con la seguridad de alcanzar la exaltación. No importa qué haga, dice el versículo 26. El versículo, pero eso del versículo no es lo que indica el Señor. El Señor asegura la exaltación a los que cometan errores, si se arrepienten de ellos. El versículo 26 de la sección 132 es el pasaje más mal interpretado de las Escrituras. El Señor nunca ha prometido a ningún alma que será llevada a la exaltación sin el espíritu de arrepentimiento. Luego en los siguientes versículos se menciona que todos los miembros de la iglesia que se han casado en el templo recibirán exactamente la misma promesa que Dios le ha dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Todo aquel que se case en el templo y guarde el convenio tiene la seguridad de que tendrá prole eterna, de que su posteridad será como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. En número dice el versículo 30. En estos versículos el Señor responde a la pregunta del profeta en cuanto a si Abraham y los otros patriarcas de la antigüedad tenían justificación en tener muchas esposas. El Señor comenzó diciendo que Abraham ha entrado ya en su exaltación, porque recibió fielmente las promesas y los mandamientos del Señor. Las mismas promesas se hacen a los santos de esta época, y el Señor manda también a estos que hagan las obras de Abraham, dice el versículo 32. Ahora, si piensas que dice que estos versículos es para participar del matrimonio plural, estás equivocado.
Es más bien un mandamiento de que los miembros de la iglesia reciban los convenios y los mandamientos de Dios con la misma fe y justicia con las que recibió Abraham. La vida de Abraham representa mucho, pero muchísimo sacrificio. Sacrificio en todo. Luego habla de Abraham y Sara, que no podían tener hijos. Sara siguió una costumbre de la época, por motivo de que ella no podía concebir, dio a su sierva a su marido para así poder tener hijos de ella. Ta, 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 tan. ¿Lo harías tú? ¿Lo permitirías? Esta revelación del Señor aclara que Dios mandó a Abraham aceptar la recomendación de Sara y tomar a Agar, así se llamaba, Agar, por esposa. A ver, ¿qué hacer en estos casos? Esto está en la Biblia. ¿Te gusta o no? ¿Qué hubieses hecho si hubieses sido Sara, mi amiga? Durísimo, ¿verdad? Por supuesto, para nuestra cultura es durísimo. Nadie lo aceptaría, y muchísimo menos una mujer en estos tiempos. Ay, hermano, usted es varón, pues, y no entiende. No, mi amiga. Yo tengo dos hijas, y si una de ellas, cuando sea adulta, me dice que no puede tener hijos y que su esposo va a estar con otra mujer para tener hijos, ¿creen que yo lo aceptaría? ¿Qué cosa? Obvio que no, ¿verdad? El versículo 35 dice que el Señor le mandó, por lo que Abraham no está bajo condenación. Lo mismo que pasó con María, que salió embarazada sin conocer hombre. Y José tuvo que aceptarlo porque el ángel le dijo. Durísimo para José, ¿verdad o no? José, el padre de Jesús. Por supuesto, ¿y qué vas a hacer? Es duro, pero tenemos que aprender. El versículo 36 dice que Abraham se le mandó sacrificar a su hijo. Y la ley decía que no mate. Pero Abraham no se negó. En el libro de Mormón leemos la historia de Nefi que se le ordenó que mate a Labán. ¿Estuvo bien o no? Por supuesto que estuvo bien. Mira todas las partes que a veces uno no las entiende, pero tenemos que entenderlas. ¿Quieres más? Bueno, te cuento la historia del gran Samuel del Antiguo Testamento, que era el sumo sacerdote. Sí, ¿te acuerdas del niñito que él fue ofrecido para trabajar en el templo desde niño? Bueno, ya cuando fue adulto, ya pues se convirtió en el sacerdote, era mayor. Él cortó en pedazos al malvado rey Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo dice Primera de Samuel capítulo 15 versículo 33. Dice que lo descuartizó, en pedazos lo cortó. ¿Es feo y horrible o no? Nadie lo discute. ¿Y por qué no solo lo mató y listo? Porque el profeta Samuel, sí, el mismo, el niñito que creció, que escucha, que le dijo al sacerdote, que cuando escuchaba le dijo, hey, dile, cuando él llegaba y le dice, ¿me estás llamando? No, cuando te diga 3 veces ya, dile, habla Jehová que tu siervo oye. ¿Te acuerdas ese niñito? Bueno, él creció y cuando fue sumo sacerdote, él, o experto en cortar animales, sacrificar animales, descuartizó a un rey. Es horrible. ¿Por qué no solamente lo mató? No, lo descuartizó. Eso es difícil en un hombre, pero no en Samuel, pues. ¿Por qué? Porque él era sacerdote y ellos mataban los animales para el sacrificio, por lo que sabían, pues, descuartizar, sabían despedazar, ¿verdad? Es lo mismo. Descuartizo un animal, lo descuartizó a la persona. Horrible. En el versículo 37 también menciona a Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que tuvo varias esposas, y 2 de ellas eran hermanas. Eso no gusta a nadie. ¿Cómo va a estar hermano con 2 hermanas? Bueno, pues, a ver, critícalos a Jacob. 2 de ellas eran hermanas. ¿Estamos felices? Claro, no nos gusta eso, pero sí estamos felices y orgullosos cuando se nos da nuestra bendición patriarcal y se nos dice, somos de la tribu que pertenecemos. Yo soy de la tribu de Judá, yo de Rubén, yo de Manasés, yo de Efraín. Y estamos orgullosos de pertenecer a una tribu. Pero, claro, no sabemos los antecedentes. Todos ellos son hijos de las esposas de Jacob. Ahí no nos gusta. Pero sí estoy orgulloso. Yo soy hermano de la tribu de Manasés.
Yo soy de Judá. ¿Y de quiénes son hijos ellos? De todas las esposas de Jacob. Se menciona en el versículo 38 a David, que recibió muchas esposas, y dice que en nada pecaron, sino en las cosas que no recibieron de mí. ¿Y cuál fue de David? ¿En qué consistió entonces su pecado? Fue porque tomó la esposa de Urías, es decir, violó la ley de Dios al tomarla. El Señor le había dado o le habría dado muchas más esposas, pero no tenía derecho a tomar a la que pertenecía a otra persona. El gran pecado de David y Salomón fue tomar mujeres que no debían tomar. Luego habla del adulterio en el versículo 41. El matrimonio plural, dice la revelación, no es adulterio, sino que violar el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio es cometer ese pecado. En el versículo 42 lo dice. En el versículo 46 se dice, todo lo que sellares en la tierra será sellado en los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. El presidente de la Iglesia posee las llaves del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Puede autorizar a los obreros del templo a celebrar matrimonios por vivos y muertos, pero los participantes deben cumplir las condiciones que él ha establecido. Esto es especialmente cierto cuando se trata de cancelar un sellamiento. El obispo no tiene autoridad para cancelar un sellamiento en el templo, ni tampoco la tiene el presidente de estaca. Siempre que se deba cancelar un sellamiento matrimonial, el asunto se tramita directamente con la primera presidencia. El obispo debe enviar cartas a la primera presidencia porque solo ellos tienen el poder de abrir el sello en la tierra y por lo tanto en los cielos. El versículo 49 dice que el profeta José Smith recibió la promesa de la vida eterna. Se le aseguró la exaltación. Dios extenderá la misma promesa a todos sus hijos si ellos le obedecen. En el versículo 50 se explica por qué el profeta José recibió esta promesa. Dice por sus sacrificios. Debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo, mediante la autodisciplina y la devoción. Debemos demostrarle al Señor que estamos dispuestos a servirle en toda circunstancia. Cuando lo hayamos hecho, recibiremos la seguridad de que tendremos vida eterna en el mundo venidero. Luego se habla de Emma Smith o Emma Hale, la esposa del profeta, y quien tenía que aceptar el matrimonio plural. La primera mujer que tenía que aceptar sellarse con su esposo José y tenía que aceptar hacer el convenio del matrimonio plural. Ahora, volviendo al tema de la pluralidad de esposas. José Smith sabía de esta ley mucho antes y se sintió desgarrado de tomar varias esposas. Aunque comenzó a obedecerla a los pocos años, José no se atrevió a escribir la revelación hasta que sus duras doctrinas pusieron tanta tensión en su matrimonio con Emma en el verano de 1843, que decidió escribirla con la esperanza de que ayudara a Emma. Contrajo matrimonio plural con Fanny Alger en la década de 1830, aunque no duró ese matrimonio. Al parecer, José no quería seguir, no quería obedecer la ley dada. Luego, entre principios de 1841 y el otoño de 1843, José se selló aproximadamente 30 mujeres. Mi amigo, yo estoy contando la historia. No, hermano, no lo diga, por favor. Es historia y tenemos que saberla. Y vas a saber el motivo y la razón. Aproximadamente un tercio de ellas, de estas mujeres con quien José Smith se había casado, ya estaban casadas en ese momento. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué lo impulsó a una práctica que puso en peligro su vida y su obra? Por no mencionar también su relación con Emma Smith. Emma tenía un carácter muy fuerte, muy duro. ¿Te imaginas decirle eso a Emma? En ocasiones Emma se esforzó por consentir algunos sellamientos, pero luego su voluntad se quebró. Había abandonado a sus padres, Emma, y hermanos para casarse y seguir a José. El pobre José, el pobre inculto, el pobre económicamente y el pobre muchacho. Emma Smith creía en él tanto como cualquiera e hizo sacrificios monumentales por su fe.
Todo lo que tenía Emma Smith era José. Y eso era suficiente para compensar todo lo que había dejado de lado. Pero ahora se le pedía que lo compartiera a su esposo. No lo haría voluntariamente, al menos no de forma constante. Sin embargo, durante un periodo de buena voluntad, en mayo de 1843, ella y José se sellaron en el templo. Para julio, al mes siguiente, Emma luchaba por reconciliarse con la revelación. Es por eso que José y Hiram Smith deliberaron sobre qué hacer por ella y decidieron escribir la revelación para ver si la ayudaba. Es donde escriben la sección 132 y cuando Hiram le enseñó a Emma, pues Emma no la aceptó. Hiram le dijo a José que lo escriba a esta sección y que la llevaría a convencerla, a Emma. Cuando se le preguntó, que ya lo leí, ya lo mencioné, ya te lo conté, cómo le fue con Emma, Hiram respondió que nunca había recibido una reprimenda más severa en su vida, que Emma estaba muy amargada y llena de resentimiento e ira. William Clayton, el que escribía, que era el secretario, señaló que José entonces comentó en voz baja: Te dije que no conocías a Emma tan bien como yo. Uno de los puntos principales de la sección 132, de hecho, es asegurarle a José Smith que él y Emma Smith serán exaltados juntos, que a pesar de la división que el matrimonio plural abrió entre ellos, el Señor los unirá eternamente. En el versículo 52 se le manda a Emma recibir a José con las demás esposas. Emma nunca lo aceptó. A decir verdad, aceptó por momentos y luego no las aceptaba. Una prueba muy difícil para Emma siendo la esposa del profeta. Casi hay que estar casado para comprender la profundidad del conflicto matrimonial que existía entre Emma y José en 1843. Cuando se escribió esta revelación, Emma conocía la doctrina desde el periodo de Kirtland y toda la evidencia sugiere que la odiaba. José recibió la visita de un ángel que le ordenó practicar el matrimonio plural o sería destruido. Empezó a sellar mujeres. La única razón por la que el profeta tomaría esposas sin que Emma lo supiera era porque sabía cómo reaccionaría. Al hacerlo, José obedece el mandato de Dios, pero lo hace encubiertamente para evitar distanciarse de su fiel esposa. Es verdad que muchos dirán: hay que estar en el lugar de Emma para poder entenderla, pero también hay que estar en el lugar de José para poder entenderlo. José Smith amaba a Emma porque ella lo consolaba, aumentaba sus talentos y escuchaba las admoniciones del Señor. En su amor por ella, José suplicó al Señor por ella. En la sección 109, en el versículo 69, dice: Ten misericordia, oh Señor, de mi esposa, para que ella sea exaltada en tu presencia y preservada por tu mano protectora. Fin del versículo. José y Emma se sellaron en 1843, pero debemos saber y entender las dificultades que José Smith enfrentó en su propia familia. Es verdad que soy varón, y quizás mi opinión sea diferente al de una mujer. Entiendo eso, que la respuesta femenina es comprensiblemente diferente a la masculina. Para las mujeres, hasta el día de hoy, es complicado aceptar la historia, la doctrina, la práctica y las implicaciones. Quizás tú creías estar bien informado de la historia mormona, quizás habías oído rumores, pero esta es la verdad. Yo mismo creía estar bien informado sobre esta historia mormona. Sin embargo, he ido aprendiendo mucho más. Sin embargo, yo tuve que afrontar la realidad de que José Smith tomó muchas esposas y lo hizo a escondidas. ¿Quieres juzgarlo a José Smith? Estás en tu derecho, mi amigo. Pero el versículo 55 dice: Le daré 100 veces más en este mundo y coronas de vidas eternas en los mundos eternos. Algún día lo veremos a José Smith. ¿Y qué le dirás? ¿Lo juzgarás? Piénsalo. El versículo 56 le dice a Emma que perdone sus ofensas a José. Y también le dice en el versículo 57 que el Señor está con José, tal como estuvo con Abraham.
Luego, los siguientes versículos explica cómo es cuando se vive la pluralidad de esposas. El derecho de la primera esposa a dar o negar su consentimiento consistía en ser considerada y consultada por su esposo al tomar una segunda esposa. También consistía en el derecho a expresar su juicio sobre si su esposo había sido fiel a su pacto con ella, si era un padre leal según el Evangelio y si se ajustaba a la ley de Dios al tomar otra esposa. Si no cumplía adecuadamente con estos requisitos, la negativa de su primera esposa a dar su consentimiento podía impedirle tomar otra esposa. Pero una esposa no podía usar este derecho para impedir que su esposo tomara una segunda esposa si éste cumplía con sus obligaciones para con ella y su familia, y si procedía a tomar otra compañera conforme a la ley de Dios. Su falta de consentimiento en estas circunstancias lo liberaba de la obligación de actuar con su aprobación. Aquí se daba una delicada pero importante conciliación de la autoridad y el consentimiento en los asuntos del hogar. Luego en los versículos se reitera la verdad de que todo lo que se hace en el nombre de Dios, de acuerdo con su ley y bajo su dirección, no puede ser pecado. En esta sección aprendimos, o hemos aprendido, mi amigo, que termina, que el nuevo y eterno convenio se refiere al Evangelio completo, pero su máxima expresión es el matrimonio eterno. El matrimonio celestial no es solo unión de amor, es una asociación divina para la eternidad. Es el modelo de la creación y progreso eterno. Sin matrimonio eterno no hay aumento, ni dioses, ni reinos, ni posteridad. Estas revelaciones muestran el paso de la iglesia de una comunidad joven a una visión celestial madura, del discipulado al linaje divino. Pero también puedes ver a José Smith como un hombre que tuvo el líbido completamente descontrolado. ¿Qué es líbido, hermano? Líbido es el deseo sexual. Y lo puedes ver de esa manera, que José Smith tuvo el deseo sexual descontrolado y es un depredador sexual y es un pedófilo. Tú puedes tomar la decisión de cómo ves al profeta. La historia dependerá de cómo lo tomes y cómo lo aprendas. La pluralidad de esposas, fue una excepción revelada en su tiempo, no una regla eterna. Así como Abraham e Isaac recibieron mandamientos fuera de lo común, la revelación de la pluralidad fue específica, temporal y probatoria. Nuestra tarea hoy no es practicarla, sino entender la fe, sacrificio y obediencia que exigió a los primeros santos. Ahora, José Smith practicó el matrimonio plural y tuvo varias esposas, y al final de su vida en total tuvo 9 hijos, pero solo con Emma, y 2 adoptados. De los 11 hijos con Emma, por cierto, esto también ya lo he mencionado en una clase, los hijos de José Smith, de los 11 hijos que tuvo con Emma, solamente llegaron a adultos o vivieron 5. Los otros 6 fallecieron en la niñez. José Smith no tuvo hijos con las demás esposas. Qué raro, ¿verdad? Por cierto, en Utah ya fue diferente cómo se vivió el matrimonio plural. El matrimonio plural es un matrimonio doméstico, porque en Utah me refiero, porque es abierto y viven juntos como familias. Y estoy hablando del matrimonio plural de José Smith en Nabú y de todos los que vivieron allí. En Utah fue un matrimonio plural diferente. Ya fue doméstico, ya fue abierto, todos sabían, todos los que vivían allí eran mormones, no se juzgaban entre ellos, y eran familias. Era para ayudarse. No se olvide, son dos cosas diferentes. No olvidemos tampoco que José Smith tradujo el libro de Mormón. Y José fue que tradujo el libro de Jacob, el capítulo 2, donde habla de la monogamia. Te recomiendo que lo leas, todo el capítulo. Yo lo voy a leer para que tú lo veas, solamente el versículo 24. He aquí, dice, he aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Fin del versículo. Este versículo, mi amigo, Jacob capítulo 2, versículo 24, lo encuentras en el libro de Mormón. ¿Quién lo tradujo? José Smith. ¿Qué pasó, José? ¿Te olvidaste de lo que tradujiste?
¿O es que no leías el libro de Mormón? No solamente eso. Leemos en el capítulo 2, versículo 27. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa y concubina, y no tendrá ninguna. Fin del versículo. Esto lo tradujo José Smith. Ahora, el Señor está hablando del continente americano. Y José vivía en el continente americano. ¿Aplicaba o no? ¿José se olvidó o qué pasó? Vemos que la regla es la monogamia. La excepción es el matrimonio plural. No se te olvide lo que te estoy enseñando. Ahora, también debemos tener presente que nosotros creemos en el matrimonio monógamo, es decir, un solo esposo o esposa, pero también creemos que cuando la pareja de uno de ellos muere, la otra persona se puede volver a casar. Si una pareja sellada en el templo fallece, la esposa, el esposo puede volverse a casar. Y si la mujer no se ha sellado, se puede sellar al esposo. Esto es el caso del presidente Nelson, que ha fallecido recientemente. Y quien ha fallecido también, él estuvo casado con su primera esposa, falleció su primera esposa y él se volvió a casar. Ahora él ha fallecido y su esposa se ha quedado viuda, su segunda esposa. También el presidente Oaks, que es ahora presidente de la iglesia. Él vive con su segunda esposa, porque la primera ha fallecido. La esposa del profeta Oaks se casó con el presidente cuando ella tenía 53 años. Sí, la esposa del presidente Dallin Oaks, el día de hoy, el que es ahora profeta, su esposa, es la segunda esposa, se casó con el presidente Dallin Oaks cuando tenía 53 años. Ella tenía 53 años. ¿Te imaginas? Nunca estaba sellada, nunca se había casado y obviamente se casó con el presidente Oaks. Veamos otro caso. A veces, por ejemplo, un matrimonio tiene 5 hijos y al fallecer la esposa y el esposo se vuelven a casar. Tienen 3 hijos más con la nueva esposa. La pregunta es, ¿cómo será el cielo con eso? ¿Verdad que suena a desorden? Hay muchos casos, muchísimos casos. La vez pasada yo fui a una reunión y en esa reunión hubieron varias familias y en una de esas familias había una familia que ya tenía nueva pareja o nueva familia y eran encuentros de nuevos esposos, nuevos hijos y todo. Uno se preguntaba, ¿y quién es tu papá? ¿Y quién es tu mamá? Pero uno no puede preguntar y uno se queda callado, ¿verdad? Y uno dice, y aquí vive, aquí es el ex esposo, la ex esposa, el ex hijo. Eso es un caos. Eso sí estamos de acuerdo. Eso sí lo aceptamos. Pero ¿te imaginas cómo será el cielo? Eso es un desorden. ¿Cómo sello familias ahí? Eso nos hace recordar la historia del Nuevo Testamento, que le preguntaron a Jesús acerca de la mujer que tuvo varios maridos. 7 en realidad, dice la historia, que proponen los saduceos que no creían en la resurrección. ¿Quieres leerla? Bueno, te invito a que lo hagas. Eso está en Mateo capítulo 22 del versículo 23 al 33. Una historia que los saduceos quieren decir que en el cielo habrá un desorden total. Es por eso que ellos tratan de insinuar que es mejor esta vida y no pensar en la resurrección, porque si no sería un caos la resurrección. Como el caso de esta mujer, si hubiese resurrección, ¿con quién estaría? Es la pregunta. ¿Qué es lo que sucede en la historia? ¿Recuerdas? Se acercan los seduceos y le preguntan a Jesús que una mujer, según la costumbre o la ley de Moisés, decía que tú te casas y tenías que tener hijos. Pero esta mujer se casa con un hombre, la cual no tienen hijos. Pero este hombre, con este esposo, tiene 6 hermanos, la cual se casa con el segundo, tampoco tiene hijos. Por ley tiene que casarse con el tercero, tampoco tiene hijos. Cuarto, quinto, sexto, hasta el séptimo y no llega a tener hijos. Porque la ley decía eso, te casas para tener progenie, para tener hijos. Pero con ninguno de los 7 esposos tuvo hijos. La pregunta era, los saduceos le dicen a Jesús, en la resurrección, ¿con cuál de todos estos hermanos que tuvo la mujer, en este caso la mujer viuda, ¿verdad? Parecía, eh, ¿con cuál de los 7 maridos que fueron hermanos estaría en la resurrección? ¿Verdad que sería un caos si no se conoce lo que es el matrimonio eterno? Tenemos también que defender a la mujer, para que nadie se sienta mala. No es que la mujer quisiera casarse con los hermanos, en este caso de la historia, como si todos los hermanos pues fuesen hermosos y bellos, sino que lo que se buscaba era la descendencia. Se buscaba tener hijos y no maridos. Una vez más,
no se va a entender si es que pensamos en la parte sexual. Es decir, oh, esa mujer era una viuda negra, estuvo con todos los hermanos. En estos tiempos, mucho se sexualiza la vida. Hablar de matrimonio plural es pensar en el sexo. Oh, el hombre quiere estar con varias esposas para tener sexo. Es lo primero que se piensa. Recordemos que el Antiguo Testamento, que Abraham tenía a Sara como esposa, pero no podía tener hijos. Sara es la que entrega a Abraham a su criada Agar para tener hijos. Claro que podemos suponer y pensar, oh, y Abraham no se negó, ¿verdad? Abraham eligió para su mujer a Sara y no a Agar. No se menciona a Agar que era bonita o hermosa. ¿Y si no lo era? ¿Y si no le gustaba a Abraham? No se trataba de sexualidad, sino de procrear, de descendencia. La historia dice que Abraham tuvo un hijo con Agar y nada más. Es decir, aparentemente no volvió a estar con Agar. ¿Te imaginas esa vida? Claro, quizás si eres mujer te imaginas que sea Sara, pero si tú hubieses sido Agar, solo una vez en la vida estar con Abraham. Ahora no es que Abraham haya sido pues un hermoso hombre, corpulento, bello, hermoso, porque Abraham ya tenía 85 años cuando estuvo con Agar. Supuestamente Agar tenía muchísimo menos para que sea fértil y pueda procrear. ¿Te imaginas que Agar, una mujer joven, entre comillas, al comparación con Abraham, tenga en promedio, vamos a suponer, 40 años y tenga que estar con Abraham de 85 años? ¿Y en esos tiempos? Claro, es fácil sexualizar la vida. Y creemos que Abraham era todo un galán de cine y que todas se morían por estar con Abraham y deseaban estar con él. Y creemos que Abraham era todo un joven que quería estar con todas las mujeres en ese tiempo. Con esto no estoy tratando de justificar el matrimonio plural. Imaginen a Sara. A mí me rompe el corazón por ella. Habrá dicho, Dios le prometió posteridad a mi esposo, y yo no puedo dársela. Lo que significa que debo ser el eslabón débil de la cadena. Y entonces ella toma el increíble autosacrificio de su parte. Echa mano a Agar, su sierva, ya que ella al menos tendrá posteridad, y la entrega a Abraham. De esa manera puedo reclamar de forma indirecta, pero me apartaré de su camino. Increíble autosacrificio de Sara. ¿Te imaginas los días siguientes que Abraham tomó a Agar para concebir? ¿Qué habrá pensado Sara en ese momento? ¿En qué momento acepté y le di a mi sierva, verdad? Por cierto, también pasó lo mismo con Raquel, esposa de Jacob, que no podía tener hijos y le dio a su sierva para que puedan tener hijos. Eso no es fácil. Ahora, aprendemos de la sección 132 que desde el principio necesitamos entender el matrimonio plural, desde la perspectiva de la revelación y el mandamiento. Es una revelación y un mandamiento. Esta sección es más espiritualidad que sexualidad, es más religión que romance, porque no puede ser un mandamiento para los santos. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué no puede ser un mandamiento para los santos? ¿El Señor no puede darle mandamientos? ¿Por qué no? A los santos modernos se les dio la palabra de sabiduría: no consumir té, café y sustancias dañinas para el cuerpo como el tabaco. Esto no se les dio a los profetas antiguos, pero a nosotros sí se nos ha dado. Y para muchos es un mandamiento dificilísimo de cumplir. Para muchos les parece absurdo cumplir este mandamiento de la palabra de sabiduría, pero es un mandamiento y tenemos que obedecer. Ahora, no solamente se sacrificó Sara con poder darle a Agar a Abraham, luego le tocó a Abraham sacrificarse, porque se le pidió que sacrifique a su hijo. No se le dijo a Sara, sino a Abraham. Él tenía que matar a su hijo querido, a su hijo adorado, a su hijo esperado, a su hijo fruto del amor con la mujer que amaba. Y que no solo lo amaba por ser padre, sino porque también tenía el amor de abuelo, por la edad que tenía Abraham, 100 años. Era un amor grandísimo, amor de padre, él que sentía como papá, y amor de abuelo por la edad. Y ustedes saben cómo aman los abuelos a los nietos. En la vida alguien sacrificaría a su hijo, pero quizás lo haya hecho
pero es imposible que alguien sacrifique a su nieto. Eso jamás pasaría, porque el amor de abuelo es mucho más grande, pues, que el de padre, dicen. Entonces viene la pregunta, ¿qué preferirías? ¿Sacrificar en dar a tu sierva o sacrificar a tu hijo? Elige. Son sacrificios grandísimos, pero lo hicieron los profetas. Y a nosotros no se nos ha pedido eso. Y sin embargo queremos estar al lado de estos grandes, grandes líderes. Brigham Young dijo, una vez más, 3 veces lo he repetido, cuando escuché la revelación por primera vez, vi un funeral y envidié la muerte. Envidié al muerto. Nadie lo hizo por placer o ambición, sino por obediencia a una revelación que no comprendían del todo. Pero cerca del final de su vida, una mujer llamada María Jane Woodward firmó dando fe de la veracidad de este tipo de declaración jurada de algo que ella recordaba de joven en casa de José y M. Smith. Y en esa época los oyó hablando en voz alta. Hiram estaba allí. Fue un momento intenso, ya que estaba lidiando con cosas realmente difíciles. ¿Te acuerdas cuando Hiram fue a enseñarle la carta? Bueno, ella, M. Smith, también tenía una persona que trabajaba con ellas, que se llamaba María Jane Woodward. Ella también cuenta la historia, cuenta de su parte, ¿verdad? Así como el otro escribiente de José Smith contó, bueno, cuenta de otro lado, en la otra casa, cuenta esta mujer y dice que cuando llegó Hiram y habló con M. Smith, fue un momento intenso, ya que estaban lidiando con cosas realmente difíciles. Me refiero a Hiram cuando le presentó esta revelación a Emma por primera vez, pensando que tenemos una buena relación y Hiram era de ese tipo de hombre que, si podía convencer a cualquiera de algo, lo hacía, porque su integridad era tan fuerte. Hiram Smith era conocido por convencer a gente, porque tenía un corazón grandísimo el hombre. Y José le dijo, buena suerte, Jairo, pero no conoces tan bien a Emma como yo. Esto no va a funcionar. Y no funcionó. Hiram dijo que Emma estaba muy enojada por todo esto. Bueno, según esta declaración firmada de María Woodward, a la mañana siguiente, ella, mira lo que dice, ella y M. Smith estaban sentadas juntas al día siguiente y ella se veía muy triste y abatida. Ella me dijo, el principio del matrimonio plural es correcto, pero soy yo, como otras mujeres, el problema. Soy celosa por naturaleza y puedo replicarle a José tanto como cualquier esposa puede replicarle a su esposo. Pero lo que quiero decirte es esto. Me oíste criticar ese principio. Quiero decir que ese principio es correcto. Proviene de nuestro Padre Celestial. Y luego habló de sus celos. Luego continuó. Tengo que arrepentirme de lo que dije. El principio es correcto, pero tengo un corazón celoso, dijo M. Smith. Ahora, nunca le digas a nadie que me oíste criticar a José por ese principio. El principio es correcto. Y si yo, tú o cualquier otra persona lo critica, debemos humillarnos y arrepentirnos. No sé por qué el hermano Hiram ejerce tal poder sobre mi espíritu, pero cuando viene y me habla, me derrito hasta las lágrimas y no puedo responderle. Hiram Smith, termino la cita, Hiram Smith no se dio cuenta el poder que tuvo en M. Smith, porque ella lo sintió, pero obviamente sus celos de mujer no lo aceptaron. Mira lo que dijo al final. Lo estoy leyendo tan igual como redactó esta hermana. No sé por qué el hermano Jairo ejerce tal poder sobre mi espíritu, pero cuando viene y me habla me derrito hasta las lágrimas y no puedo responderle. Fin de la cita. Fue tanto el amor de Emma Smith a José, con quien estuvo casada 17 años. Toma nota, 17 años. Que incluso después que José murió, ella se casó con Lewi Bidamon, o Bidamon, como quieras leerlo, pronunciarlo. Sí, Emma Smith se casó luego. Y adivina qué, con su segundo esposo estuvo casada 32 años, casi el doble de lo que estuvo casada con José Smith. Y sus últimas 3
palabras al morir fueron: José, José, José. Esas fueron las últimas palabras de Emma. Creo que él regresaba por ella y ella estaba siendo recibida en él. Ponte a pensar que si hubiese estado mal esta ley de José, o si es que Emma lo hubiese creído en esta ley, no hubiese creído en esta ley, ella hubiese puesto el divorcio. ¿Para qué seguir con un hombre que no la ama? Hubiese sido lo más lógico. ¿Para qué seguir con un hombre que la maltrata? Su padre lo hubiese recibido con los brazos abiertos, pero ella nunca se quejó de José y siempre lo apoyó y la amó. Quizás también te estás preguntando, hermano, ¿y cuando hablan de los mormones que practican la poligamia, qué debo decir? La respuesta dependerá de quién te pregunta y cómo está tu testimonio para explicarlo. Pero nuestras vidas están destinadas a desarrollarse por revelación y obediencia al mandamiento mediante el autosacrificio. El Evangelio es sacrificio, mi amigo. El Señor exige sacrificios. La regla divina es la monogamia del matrimonio celestial. La excepción temporal fue el matrimonio plural por mandamiento divino. Por si acaso, el 6 de octubre de 1890, el presidente Wilford Woodruff emitió un manifiesto que declaraba el fin revelado de la práctica del matrimonio plural en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que luego, en 2 o 3 clases más, veremos. La sección 132 trata sobre el cielo y el infierno, la exaltación y la condenación, las alturas y las profundidades. Quizás debamos aprender de ella que si nunca sondeamos las profundidades, no podemos esperar ascender a las alturas. Para terminar, brevemente, porque me he extendido y creo que vale la pena, puedes verlo esta clase en 2 veces. Eso es lo bonito. Pero déjame contarte una historia, una experiencia. Como saben, la mayor enseñanza que he tenido de las escrituras las he tenido en mi época de estar en el sistema educativo. Yo no he trabajado para el sistema educativo, he sido solamente maestro, no he sido coordinador, perdón, he sido capacitador, he estado mucho tiempo en el sistema educativo, tanto antes de ir a la misión como después de regresar de la misión. Fueron mis mejores épocas de aprendizaje de la doctrina. Una vez, por ejemplo, para que tengas una idea, hicimos un simposio en la cual era un mes de enseñanza cada semana y se llamaba a ciertos líderes que nos enseñe por 2 horas y luego con preguntas. Era fantástico, era un simposio. Para que tengan una idea, un día se hablaba de la vida preterrenal, otro día se hablaba de Armagedón. Así habían temas hermosos y cuando buscamos los temas, todo el grupo de maestros, de líderes, de capacitadores, junto con el sistema educativo que nosotros pertenecíamos, hablábamos y buscamos temas para poder tratar. ¿Quién hablaría? Sugerimos que se hablara del matrimonio plural. Excelente, dijimos, un buen tema. Pero ¿quién lo debería hablar? Porque era un tema delicado. Y mientras estábamos pensando en los nombres, se eligió que sea una hermana que lo hable. Uy, fue uno de los temas más hermosos que pude oír. Una hermana hablando del matrimonio plural por 2 horas. Y luego las preguntas. Hago mención que la hermana sabía muchísimo. Lo que más recuerdo es que ella dijo al final: si ahora el profeta dijera que vivan el matrimonio plural y me preguntaran si estoy dispuesta a aceptarlo, yo sí lo acepto. Pero el que está en dudas es mi esposo. Su esposo era un líder y estaba presente, ¿ah? ¿Y por qué? Dijo ella. ¿Por qué es más difícil para el hombre que para la mujer? ¿Por qué un matrimonio plural no es fácil de llevar? Si una pareja de 2 tiene dificultades para ponerse de acuerdo, ahora imagínate a 3 o 4. Y no solamente eso, sino mantener esa familia numerosa, porque se manda a tener hijos. Quizás la familia llegue a 10 o más. ¿Te imaginas el varón que tenga que mantener esa familia numerosa?
¿Te imaginas lidiar con todos? Eso es muy complicado para un varón. El varón ahora no está preparado. ¿O sí? Entonces la pregunta no es para nosotras, dijo la hermana. Las mujeres, dijo ella, la pregunta es para ustedes, varones. ¿Están preparados? Y si no lo están, ¿qué están haciendo para prepararse? Tienen que estudiar más, tienen que trabajar más, tienen que servir más. El Señor les exigirá más y ustedes tienen que estar preparados. La vida no es fácil. Debes estar dispuesto a vivir incluso los mandamientos más difíciles. No lo olvides. Poderoso mensaje que dio esta hermana. Me encantó, me fascinó y te lo comparto para que lo sepas. Amigos, yo no sé exactamente cómo será todo en la otra vida. Cómo va a manejar Dios todo el desorden de la sociabilidad moral y mortal que hemos creado. Incluso mientras la infunde con gloria. Una mujer que se casa 2, 3, 4, 5 veces porque no le fue bien. Y quizás el quinto esposo, el tercer esposo, cuarto esposo, ¿tienen hijos o no tienen hijos? ¿Cómo será en el otro lado? Los hijos de la esposa que no lo tuvo con el esposo que se selló, ¿qué será de ellos? O de repente los hijos de él, que ya ha separado, ¿qué serán de sus hijos? Porque ya no está con la mamá. Todo ese desorden nosotros los hemos creado. Yo no sé todos los resultados de personas que nunca tuvieron la oportunidad y cómo llegarán esas oportunidades y cómo funcionará todo. Y diferentes situaciones con los matrimonios. Hay tantas maneras diferentes en que las cosas podrían verse y no sé cómo terminará todo, pero sí confío en Él. Dios es bueno, no es un Dios cruel. Él desea lo mejor para ti. Lo que me queda claro es que los sacrificios que uno tiene que hacer siempre se exigen sacrificios. El sacrificio de la mujer que tiene que diezmar cuando gana poquísimo y no le alcanza. El sacrificio del joven que tiene que ir a la misión y tiene que dejar sus estudios, que con esos estudios podría ayudar a su familia a salir de la pobreza. El sacrificio del hermano que tiene un llamamiento y lo cumple cabalmente dando su tiempo, orando y viendo la manera de mejorar. El sacrificio de la joven pareja que tiene que hacer esfuerzos de ahorrar para sellarse en el templo. Infinidad de sacrificios que nos pide el Señor. Y vendrán más. Muchos más tenemos que prepararnos y estar listos. El matrimonio eterno no comienza en el templo, comienza cuando dos almas deciden caminar hacia Cristo juntos. Lo que venga después no importa, porque tendrán la mira de ir a Cristo pase lo que pase. Quizás el esposo sea militar y tenga que estar lejos de casa, pero eso no indica que no tengan la mira a Cristo y puedan estar juntos. Si tienen la mira hacia Cristo, quizás no tengan hijos y puedan adoptar. Quizás vivan en total pobreza y pueden seguir juntos. Quizás puedan tener 10 hijos y vivan juntos. No importa lo que se les pida si tienen la mira puesta en Cristo. Mi nombre es Omar Pérez. Gracias por acompañarme en esta clase. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Deja tu reflexión en los comentarios y comparte este mensaje, mi amigo, con quien necesite recordar que el amor de Dios nunca termina. Gracias por acompañarme. Te espero la próxima vez.